A ver, en el fútbol hay dos tipos de clubes, ¿no? Los que ganan títulos y los que cambian el juego para siempre. Bueno, pues el Ajax de Ámsterdam es, sin duda, de los segundos. Mucho más que un equipo, es casi una filosofía, una especie de universidad del fútbol que literalmente reescribió las reglas del juego que conocemos hoy. Fijaos en esta frase, porque lo resume absolutamente todo. En el Ajax, ganar jugando mal se considera una derrota moral. O sea, es que no se trata solo de ganar, ¿eh? Se trata de cómo se gana. Es un compromiso brutal con el espectáculo, una idea que está en el mismísimo ADN del club. Y ahora vamos a ver por qué. Vale, sección 1. La idea, forjada en el mito. Y es que, para entender esta filosofía tan particular, tenemos que irnos al principio de todo. Porque en el Ajax, y esto es muy curioso, nada, pero que nada de nada es casual. Desde el momento de su nacimiento, todo está cargado de simbolismo. Fundado en 1900, y ya desde el nombre la cosa apuntaba a maneras. Le llamaron Ajax, como el gran héroe mitológico griego, y no un héroe cualquiera, el que según la leyenda nunca fue derrotado en la guerra de Troya. Ojo al dato. Los fundadores no lo eligieron al azar, claro. Estaban mandando un mensaje muy claro. Este club no nace para participar, nace para ser invencible, para ser heroico. Vamos, un gigante destinado a la grandeza desde el minuto 1. Y esa identidad inconfundible se ve en todo. En el nombre, como hemos visto, en sus colores, esa camiseta blanca con la franja roja que todo el mundo reconoce, pero sobre todo, y esto es una pasada, en el escudo. Si nos fijamos bien, el retrato del héroe Ajax está dibujado con exactamente 11 líneas, ni una más ni una menos, una por cada jugador en el campo. Es que no es un simple logo, es toda una declaración de intenciones, el equipo, el bloque, siempre por encima del individuo. Vale, pasamos a la revolución, el fútbol total, porque claro, con una identidad tan potente fuera del campo, hacía falta algo igual de revolucionario dentro de él. Y vaya si lo encontraron. El Ajax no solo jugó al fútbol, lo reinventó por completo. Creó un concepto que, a día de hoy, se sigue estudiando en las escuelas de entrenadores de todo el mundo. El famoso total fútbol o fútbol total. Y la idea, para la época, era una locura. Era algo como, ¿y si nos olvidamos de las posiciones fijas? ¿Qué pasaría si un defensa pudiera atacar como un delantero y el delantero pudiera defender como un defensa? Pues pasaría que crearíamos un caos, pero un caos perfectamente organizado. Una sinfonía de movimiento que volvían locos a los rivales, que no sabían por dónde les venían. Pero a ver, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Suena muy bonito, pero ¿cómo funciona? Pues se basaba en 3 pilares fundamentales. El primero, movimiento constante. Nadie se queda quieto, todo el mundo crea espacios. El segundo, una presión altísima, asfixiante. La idea era robar la pelota lo más cerca posible de la portería rival. Y el tercero, que quizás es el más importante, la intercambiabilidad de posiciones. Los 11 jugadores tenían que ser inteligentes, pensar y moverse como si fueran un único cerebro. Pasamos a la prueba de fuego. 2 generaciones de oro. Porque claro, tener una idea genial está muy bien. ¿Pero funciona? ¿Sirve para ganar? Pues el Ajax no solo demostró que funcionaba, sino que lo hizo en 2 épocas totalmente distintas, creando 2 equipos que son pura historia del fútbol. Y la primera fue, cómo no, la era de Cruyff. A principios de los 70, con Rinus Michels en el banquillo y un tal Johan Cruyff liderando en el campo, bueno, aquello fue una auténtica barbaridad. El Ajax no ganaba, es que arrasaba. Conquistó Europa con un fútbol que nadie había visto antes. El resultado, 3 Copas de Europa seguidas. 3. Eso no es un equipo, eso es una dinastía. Y si hay un partido que lo simboliza todo, es la final de la Copa de Europa del 72. Fue un choque de mundos. Por un lado, el fútbol total del Ajax, todo ataque, todo movimiento. Por el otro, el famoso catenaccio del Inter de Milán, el cerrojo defensivo por excelencia. Ganó el Ajax 2-0. Y la prensa de la época lo tuvo claro. El sistema defensivo había muerto. El futuro era atacar. Pasan los años y muchos pensaron que aquello, la magia de los 70, había sido un milagro irrepetible. Pero se equivocaban, porque 2 décadas después, con Louis van Gaal como entrenador, una nueva generación de chavales demostró que no era cosa de un jugador o de un momento. Era la filosofía. La idea era tan fuerte que podía volver a funcionar. Fijaos en este número, 23. Solo 23. Esa era la media de edad de ese equipo. 23 años, unos críos que en 1995 volvieron a levantar la Copa de Europa, ganándole la final al todopoderoso Milan de la época. Jugaban como veteranos, con una calma y una inteligencia que no eran normales. Y claro, todo el mundo se hacía la misma pregunta. ¿Pero de dónde sale esta gente? ¿Cómo es posible? Y aquí llegamos al legado, a la fábrica del futuro. Porque claro, ese éxito no era casualidad.
era el fruto de un sistema que hace que el Ajax no sea un club que ficha estrellas, sino un club que las crea, que las fabrica. El secreto tiene nombre de toekomst, que en irlandés significa el futuro. Y es que es justo eso, no es una cantera cualquiera, es el motor del club. Piensen que allí un chaval de 7 años y un jugador del primer equipo entrenan bajo el mismo sistema, el 4-3-3. Desde el principio se les enseña a jugar de la misma manera, es como una línea de montaje de futbolistas con el ADN del Ajax. Y claro, los resultados es que son abrumadores. Johan Cruyff, el ideólogo de todo. Marco van Basten, el delantero perfecto. Dennis Bergkamp, pura magia. Clarence Seedorf, el jefe del mediocampo. Frank Rijkaard. O más recientemente, Matthijs de Ligt. La lista de leyendas que han salido de ahí es simplemente interminable. Todos hijos de la misma escuela. Y llegamos a la parte final, una idea que conquistó mundos. Porque el impacto del Ajax no se quedó solo en Holanda, ni mucho menos. Su filosofía cruzó fronteras, influyó a equipos, a entrenadores y demostró que seguía siendo relevante muchísimos años después. Y es que el ADN del Ajax sigue muy vivo. Lo vimos no hace tanto, en esa Champions de 2019, que nos dejó a todos con la boca abierta, cuando un equipo de chavales eliminó al Real Madrid y a la Juventus. Vemos su influencia en equipos como el Barça de Guardiola o el Manchester City de ahora. Y su fábrica, de toekomst, sigue sacando talentos como Frenkie de Jong, Sneijder o incluso Ibrahimovic, que también pasó por allí. La máquina no para. Y esto es tan potente que llega hasta la grada. La afición, a la que llaman los Godensone, los hijos de los dioses, entiende perfectamente de qué va esto. Saben que la grandeza de su club no está solo en ganar una copa. Para ellos, ver debutar a un chaval de 17 años de la cantera es casi tan importante como ganar un título. Es la prueba de que la filosofía sigue viva. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. En el fútbol de hoy, que parece dominado por el dinero, por los fichajes millonarios, ¿puede una filosofía, una idea, seguir compitiendo al más alto nivel? La historia del Ajax nos dice que sí, que una identidad fuerte y un trabajo de cantera todavía pueden plantar cara. La gran pregunta es, ¿por cuánto tiempo más podrán hacerlo?